uno de los casos que estoy estudiando en mi tesis es el Porto Maravilla, en Río de Janeiro. Aquí lo que he traído es una pequeña análisis del proceso de regeneración urbana y del proyecto. Entonces, no solo de la parte urbanística, pero también del proceso de la asociación público-privada. Yo he iniciado a estudiar las prácticas de regeneración urbana porque ellas son para mí muy actuales delante de todo este escenario de degradación y declive urbano para dar nuevas funcionalidades a las zonas obsoletas y para hacer una alternativa a las urbanizaciones de nuevas áreas. Estas prácticas, por otro lado, también son muy complejas, pueden exigir riesgos muy elevados, inversiones iniciales muy elevadas. Y por lo tanto, muchas veces se usan de asociaciones público-privadas para desarrollar estos proyectos. Una de las tipologías de proyectos que he identificado en la revisión de literatura sobre el tema fue la regeneración de frentes de agua, de waterfronts. En muchos casos, esas áreas son centrales en la ciudad, son áreas portuarias, muchas veces antiguas áreas portuarias que han perdido su función original y por lo tanto necesita de una nueva función. Y son también muy interesantes desde el punto de vista urbanístico, porque son centrales, porque son estratégicas para la ciudad. Muchas veces la regeneración de estas áreas están relacionadas con la idea de cultura, de recreación, de ocio, de tentativa de dar una nueva imagen para una ciudad. Pero también puede asociarse a procesos de exclusión y de gentrificación de poblaciones. Por lo tanto, estas prácticas pueden ser muchas veces controvertidas, pueden no alcanzar los objetivos iniciales propuestos y pueden acarrear consecuencias negativas desde el punto de vista urbanístico, social y aún financiero. Por eso yo decidí enfocarme en mi tesis de doctorado en este tema. En el caso específico del Brasil, que es uno de los casos que estoy estudiando, los acuerdos de APE se llevan a cabo a través de dos modalidades, la APE concesionaria o la APE patrocinada. Las prácticas de regeneración urbana se llevan a cabo sobre todo en las grandes y medianas ciudades para recuperar los centros, las áreas centrales. Estas prácticas pueden realizarse a través de diferentes políticas e instrumentos, como por ejemplo el Estatuto de la Ciudad. El Estatuto de la Ciudad es una ley de 2001 que tiene una serie de instrumentos para el desarrollo urbano. Uno de estos instrumentos es la operación urbana consociada, que es un conjunto de intervenciones y medidas coordinadas por la autoridad municipal, con la participación de propietarios, residentes, usuarios, inversores privados, para lograr tres cosas: transformaciones urbanas estructurales, mejoras sociales y ambientales en un área. Por lo tanto, es un instrumento destinado a la transformación estructural de un área mediante una combinación público y privada. Uno de los casos muy interesantes de una operación urbana consociada realizada a través de una APE es el Porto Maravilla, en Río de Janeiro. Porto Maravilla fue un ambicioso proyecto que se formalizó en 2009 y que prevía la regeneración de 500 hectáreas de una zona central y portuaria y central de Río de Janeiro. Pero a pesar de desarrollar partes importantes de ese proyecto, como museos y espacios abiertos, el proyecto no llegó al fin por problemas que comprometieron el acuerdo de APE. Entonces, considerando todo este contexto, la idea aquí fue analizar
el proceso y el proyecto desarrollado a partir de esta APE. Por lo tanto, lo que hice fue primero una investigación documental a través sobre todo de datos secundarios. Entonces busqué por leyes, reglamentos, documentos oficiales, informes, artículos científicos y también información promocional sobre este proyecto, Puerto Maravilla. En un segundo momento, porque entendí que los datos secundarios no eran suficientes, decidí por entrevistar personas implicadas en ese proyecto, que podrían estar actuando en el proyecto o también afectadas por el proyecto. Entonces, yo realicé 5 entrevistas que eran semi-estructuradas, o sea, tenía preguntas claras, pero la conversa también podría moverse para otras respuestas. Las 5 personas que entrevisté fueron el expresidente de la empresa pública responsable del proyecto, entonces del sector público, un ex empleado del consorcio privado, un empleado de la autoridad portuaria, que también está involucrada en la área y veremos a seguir, un representante de la comunidad local de una favela que se llama Morro da Providencia en la área, e un académico que ya había estudiado la área en diversas otras ocasiones. Eu usé algunas preguntas muy sencillas que me guiaron la conversación. ¿Cómo era la área portuaria de Río de Janeiro antes de ese proyecto? ¿Cuál fue el contexto de la operación urbana consociada y de la Asociación Público-Privada de Puerto Maravilla? ¿Qué entidades externas han participado? ¿Cómo valora los resultados urbanísticos obtenidos? ¿Qué aspectos fueron positivos y cuáles podrían ser mejorados? ¿Cómo valora la asociación entre el público y el privado? ¿Qué aspectos fueron positivos y cuáles podrían ser mejorados? Si observaron conflictos durante el desarrollo de la asociación y del proyecto, ¿cómo se gestionaron estos conflictos? ¿Cómo recibió la población local la asociación en el proyecto Puerto Maravilla? ¿Hubo apoyo o oposición? Y si se repitiera el proceso, ¿qué se podría hacer de forma diferente? Bueno, yo tengo las respuestas a eso, es un análisis, pero ahora también quiero hacer un pequeño contexto de cómo era la zona, de lo que fue propuesto para el proyecto, de lo que fue hecho, entonces analizar los resultados. El Río de Janeiro, como probablemente vosotros sabéis, es la capital del estado que tiene el mismo nombre, está en la región sudeste del Brasil. La ciudad de Río de Janeiro tiene una población de 6.2 millones de habitantes y su área metropolitana 13.4 millones. En términos económicos, es la segunda mayor área metropolitana y uno de los centros de servicio, cultura y turismo más importantes del país. Como una de las principales puertas de entrada del Brasil, tiene una muy buena accesibilidad, sea a nivel regional, nacional e internacional, en términos de carreteras y de aeropuertos. Pero a pesar de todo eso, también la ciudad también se caracteriza por grandes contrastes, con diferencias en la calidad de vida de los distintos grupos de ciudadanos, pobreza, desigualdad y por sus favelas. La área portuaria, la área del proyecto Puerto Maravilla, también está locada en una zona muy estratégica de la ciudad. Está cerca al aeropuerto Santos Dumont, a Pão de Açúcar, a Copacabana, a Corcovado, a Maracanã y también al aeropuerto internacional Toronto. O sea, es una área muy central en la ciudad. Este puerto, el puerto de Río de Janeiro, emergió en los siglos XVIII en una zona que fue muy cerca al primer asentamiento portugués. Y posteriormente se expandió sobre todo por el café.
Durante mucho tiempo, el puerto de Río de Janeiro fue estrechamente vinculado al desarrollo económico, social y cultural del Brasil. Pero por los cambios en la economía y por los cambios de la tecnología de transporte marítimo, el puerto pasó por una fase de declive y abandono. Entonces, desde la década de 70, la zona portuaria continuó a sufrir una degradación continua y procesos de renovación que no se han desarrollado. Es una zona compleja, cerca al centro histórico y financiero de la metrópoli. Es una extensa área, 500 hectáreas, y tiene particularidades territoriales. Voy a hablar un poco de ellas. ¿Cuál fue el proyecto propuesto? El proyecto propuesto pretendía regenerar la zona de Río de Janeiro mediante actividades recreativas, turísticas, complejos culturales y viviendas. Mucho de lo que se ve en muchas otras ciudades portuarias. Era un proyecto con una superficie de 500 hectáreas y que prevía la construcción de 4,5 millones de metros cuadrados en 30 años. Antes del proyecto, la zona tenía una población de 28.000 habitantes, que estaban localizadas sobre todo en las colinas, porque vosotros sabéis, Río tenéis muchas colinas, y de esas colinas muchas veces tenéis los asentamientos precarios, lo que llamamos favelas. Entonces, estos 28.000 habitantes estaban sobre todo en las favelas de esta área. Además de eso, un gran viaducto que se llama Elevado da Perimetral, cortaba esta zona, atravesaba la zona, y por lo tanto la zona se convirtió en una zona de tránsito con muchos edificios abandonados y degradados. El proyecto se diseñó para reestructurar la infraestructura urbana, el transporte, el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural. También se pretendía mejorar las condiciones de vivienda y atraer nuevos residentes para el área. Además de las viviendas, el proyecto prevía, y este era uno de los puntos principales, la llegada de grandes empresas, de nuevos incentivos fiscales y la prestación de servicios públicos. Este es el perímetro de la zona de los 500 hectáreas. El perímetro delimitado contiene 3 bairros integrales, sea Saúde, Gamboa y Santo Cristo, 4 bairros parciales, el centro de la ciudad, Ciudad Nova, San Cristóbal y Caju, y muchas favelas históricas de la región. El Morro de la Providencia fue la primera favela en Brasil. Entonces, es una favela que tiene una historia muy antigua relacionada con los esclavos que le han llegado en Brasil y que después de liberados se han puesto allí. La área se llama allí en Brasil como la Pequeña África, porque tienes toda una historia cultural relacionada con la llegada de los esclavos. Este proyecto tenía no solo obras de infraestructura, pero también servicios. Eran muchas obras y muchos servicios. Entre las obras tenía la demolición de este viaducto elevado de la Perimetral, la construcción de museos, el Museo de Arte de Río, el Museo de Amanhã, que pienso que vosotros conocéis, el Museo de Mañana en español, la construcción de la vía binaria de Porto y de túneles para cambiar, para mover el tráfico por la demolición del viaducto, la construcción de la vía expresa y de otro túnel, una nueva orla llamada Nueva Orla Conde, el vehículo ligero sobre trillos, carreteras reurbanizadas, aceras renovadas, nuevas redes de infraestructura reconstruidas, nuevos carriles bici y árboles. Todo eso eran obras dentro de ese proyecto. Además, también tenía muchos servicios, la conservación y el mantenimiento de la red viaria, la conservación y mantenimiento de las zonas verdes y plazas, mantenimiento y reparación del alumbrado público y aceras, ejecución de servicios de limpieza urbana,
recogida selectiva de basuras, mantenimiento de la red de saneamiento y galerías colectivas, mantenimiento de señales de tráfico, instalación y mantenimiento de aparcamientos para bicicletas, mantenimiento y conservación de puntos y monumentos históricos, turísticos, históricos y geográficos, y atención al ciudadano. Todo eso estaba dentro de este proyecto, Porto Maravilla, de la operación urbana consociada. Y lo que se esperaba con todo eso era un aumento de la población hasta 100.000 habitantes en 10 años, aumento de la zona verde, aumento en 50% de la capacidad de circulación de la región, reducción de la contaminación atmosférica y acústica, aumento de la permeabilidad del suelo, aumento y mejora de la calidad de los servicios públicos prestados y la transformación de la región en un punto de referencia para la ciudad. Como vemos, era un proyecto muy ambicioso lo que se ponía allí, en términos de obras y servicios. Esta parte es el desarrollo en términos legales de la APE. Es un poco aburrida, intentaré hacer muy corrida porque es aburrida. Pero esta operación urbana consociada fue creada en 2009 mediante una ley complementaria. Pero antes de 2009, ya en 2006, fue creada la Área de Especial Interés Urbano de la región portuaria de Río de Janeiro. Entonces, aunque la operación urbana fue creada en 2009, esta área, la delimitación de esta área, fue en 2006. En 2009 se modificó el plan maestro y se autorizó al Poder Ejecutivo a crear la Operación Urbana Consociada Porto Maravilla. Pero es importante saber que la ley que creó la Operación Urbana Consociada presenta la operación, el programa básico, de una forma muy genérica. Básicamente, yo solo hablo de grandes intervenciones urbanas y la densificación masiva de edificaciones, sobre todo relacionada a la venta de certificados de potencial adicional de construcción. Es importante. Ellos querían vender certificados para los compradores construir más de lo que permitía el plan maestro. La ley complementaria 102 de 2009 creó la Compañía de Desarrollo Urbano de la Región Portuaria de Río de Janeiro, que fue la empresa pública responsable por el desarrollo de la operación urbana consociada. O sea, fue creada una compañía pública específica para eso. Esta fue una empresa de capital mixto, financiera y administrativamente independiente del municipio. Fue responsable de promover el desarrollo del puerto a través de concesiones y administrar los activos transferidos al mismo. Bueno, en julio de 2010 la licitación pública fue abierta. El aviso de licitación definió que el proceso licitatorio se desarrollaría en 2 fases. Un nuevo decreto también en 2010 determinó la expedición del CEPAX de este certificado de construcción. O sea, la Municipalidad de Río de Janeiro emitió 6.436.722 CEPAX por un valor de 545 cada uno, que deberían ser utilizados dentro de esta área como un potencial constructivo mayor de lo que el plan maestro permitía. Y con estos valores de la venta de estos CEPACs, serían capitalizar la empresa estatal, la compañía pública creada para promover la app Porto Maravilla. En octubre de 2010, se realizó toda la prueba de cualificación, la prueba de propuesta técnica y la prueba de cualificación final, y el ganador fue el consorcio Porto Novo, formado por 3 empresas: Odebrecht, Carioca, Christine Nieso y OAS. Ahora sabemos todos que son empresas que también fueron
además, años después, involucradas en la Lava Jato, en el proceso de Lava Jato. En noviembre de 2002 se firmó el contrato de concesión, o sea, la APE administrativa en este caso, entre el Consorcio Puerto Novo y la compañía pública. En junio de 2011, todos los CEPACs, todos los CEPACs que la municipalidad puso a venda, fueron comprados por el Fondo de Inversión Inmobiliario Puerto Maravilla, de propiedad de la Caixa Económica Federal. Ella compró todos estos CEPACs por 3,5 millones, mil millones. El contrato de APE se gestionó a través de órdenes de servicio que marcaban el inicio de las fases de proyecto. La primera fase fue en julio de 2011 y además se publicaron una serie de términos adicionales al contrato que modificaban el acuerdo original. Pero en junio de 2018, la Caixa Económica Federal declaró la falta de liquidez del Fondo de Inversión Inmobiliaria de Puerto Maravilla. Y por lo tanto, en enero de 2023, la compañía pública anunció la suspensión del proyecto debido a la falta de liquidez del Fondo de Inversión Inmobiliaria. O sea, el fondo no tenía más cómo pagar la empresa pública y la empresa pública no tenía cómo continuar con el proyecto. Hasta este momento, 85% del proyecto se había concluido. Ese 85% del proyecto es lo que voy a analizar y también voy a analizar el proceso de formación de la asociación. Con relación al proyecto, algunos aspectos son importantes. En cuanto a los aspectos urbanos, el proyecto aportó mejoras en las infraestructuras. Hubo la demolición del elevado da perimetral, que es este viaducto que atravesaba la zona y que fue un elemento clave para la mayor integración de la área con el resto de la ciudad. Hubo también la construcción de túneles como alternativa al viaducto, que también fue positiva. Y además, muchas obras de infraestructura como nuevas carreteras, aceras, alumbrado público, recorrida y tratamiento de aguas residuales, todo eso ha beneficiado efectivamente la zona. La ampliación del metro ligero también ha mejorado el transporte, aumentando la conectividad de la área con el resto de la ciudad. Algunos proyectos arquitectónicos de enclave, yo no sé si esta palabra es correcta en español, enclave, pero en portugués es como áncora, como la construcción del Museo de Río y del Museo de Mañana, han creado nuevos puntos de interés para la ciudad, creando esta imagen de turismo y de cultura. También otros espacios públicos como plazas se han convertido en un lugar para el turismo. Pero a pesar de ello, se han criticado el alto nivel de inversión realizado en esos dos proyectos, sobre todo en el Museo de Mañana, que es un proyecto de Calatrava, incluida una parte de la inversión que debería haberse destinada a los asentamientos precarios, a las favelas, y que pero se redirigió a este proyecto. Cuanto a los aspectos históricos y culturales, se reforzaron en la zona con el descubrimiento de espacios como el Cais del Valongo. El Cais del Valongo es un antiguo muelle relacionado a la historia de los esclavos que durante los trabajos se han descubierto y que por lo tanto han tenido que crear este espacio como un recuerdo y por lo tanto sí, esto fue un aspecto histórico importante para la zona. Relacionado con la llegada de africanos esclavizados a América. La historia africana relacionada con la zona también se reforzó con el Circuito del Patrimonio Africano y el Museo de la Historia Cultural Afro-Brasileña. Pero es muy interesante porque cuando hablaba con el morador, con el representante de la comunidad local del Morro da Providencia, él me dijo, sí, pero el muelle de Valongo, ellos no buscaban eso, ellos han tenido que respetar porque lo han encontrado.
no estaban buscando, pero sí al final sí fue respetado. Con relación a la visión que se pretendía para el proyecto, a pesar de las obras y de las mejoras realizadas, el proyecto no alcanzó su visión inicial. La visión inicial de desarrollo inmobiliario estaba mucho más relacionada con usos comerciales, pero debido al contexto económico, a la crisis del contexto económico que llegó después, el mercado privado redujo su interés por la zona, lo condujo a un periodo de baja demanda y después de este periodo, el mercado privado comenzó nuevamente a volver a la zona, pero el uso comercial perdió protagonismo, dando paso a un uso residencial más orientado a rendas altas y medias o a viviendas de corta estancia. Entonces, la visión inicial no se concretizó. Esto por un lado es bueno, porque al final también la residencia ganó un poco más protagonismo. Por fin, los aspectos sociales, que es un punto muy crítico del proyecto. A pesar de las mejoras de los espacios públicos y culturales, el proyecto ha sido fuertemente criticado por sus impactos negativos sobre la población más vulnerable que anteriormente vivía allí. Las críticas se refieren sobre todo a los procesos de gentrificación y de expulsión de las poblaciones más vulnerables. La idea de presentar la zona como un primer vacío urbano, porque cuando hablé, por ejemplo, con el presidente, es presidente de la compañía pública, él me dijo, no, no teníamos gentrificación porque no teníamos gente allí, pero luego teníamos 28.000 habitantes. No era mucho para la zona de 500 hectáreas, pero no era un vacío completo urbano. Entonces, la idea de un primer vacío urbano refuerza esta crítica social, ya que reduce la importancia a los residentes actuales. Otra crítica relevante desde el punto de vista social se refiere a las viviendas sociales previstas inicialmente para la zona, pero que nunca llegaron a construirse. No sé si está muy aburrido, si estoy en tiempo. Sí. No, sí, vamos bien, Paula, no te Okay. preocupes, todo bien. Interesante, Paula. Adelante. Bueno, ahora voy a analizar también, muy sencillo, el proceso de la AP. O sea, más que solo los resultados urbanos, el proceso. La AP, la utilización de la AP como un modelo integrado de construcción de infraestructuras y prestación de servicio fue destacado como un elemento diferencial. O sea, existía allí una complejidad de obras que se tenía que coordinarlas. O sea, tenía que planificarlas del principio al fin. Por tanto, la creación de un programa de intervenciones que incluía obras y servicios y un paquete para la AP fue interesante porque de este modo se pudiera contratar todo a la vez. Al contratar todo a la vez, una sola empresa se encargaba de todo. El ayuntamiento tenía la función de supervisar a esta empresa. Aunque el concesionario vaya a subcontratar los servicios, porque al final él tenía que hacerlo, él debe responder a una estrategia de intervención que abarque todo lo que debe suceder en la zona en un plazo determinado. Entonces, desde el punto de vista de la gestión del contrato de AP, esta interacción directa y única permitió al ayuntamiento gestionar el proceso con una mayor eficacia. La última frase fue una palabra del antiguo presidente de la empresa pública. Al final, durante unos años, sirvió como un experimento de gestión verdaderamente entregada de obras y servicios públicos. Este es un primer punto interesante del proceso. Pero se han planteado otros puntos. Se han planteado dudas sobre la necesidad real de un acuerdo de APE para desarrollar el proyecto.
Los diferentes recursos públicos movilizados desde distintos niveles de gobiernos para poner en marcha el sistema, o sea, para poner en marcha el proyecto, para empezar el proyecto, pone en duda la necesidad real del sector público en este proyecto. Esto porque todos los diferentes niveles de gobierno, nacional, estadual y municipal, han actuado financieramente para el proyecto. Y por lo tanto, el uso del acuerdo de APE no sería necesario desde este punto de vista. También porque muchas de las áreas que estaban, casi todas las áreas de la zona portuaria en este momento eran públicas. Entonces, también la cesión de las áreas fue un recurso público investido en el proyecto. Un otro punto que se levanta fue la rapidez con que se planificó el proceso. 85% de las obras fueron realizadas en 5 años. Eso fue claro por el contexto de los Olympic Games, yo no sé cómo decir en español, Olympic Games, y de la World Cup. Pero también es otro factor de debate. En efecto, tras este periodo de grandes inversiones, por cuenta de estos grandes eventos, el proyecto perdió impulso, dejando una gran infraestructura sin utilizarse y sin continuidad durante algún tiempo. En este contexto, una posibilidad, y esto me fue hablado por el exfuncionario del consorcio privado, una posibilidad podría ser realizar el proyecto por partes, gradualmente, equilibrando la demanda y la oferta. O sea, no era necesario hacer todo tan corrido. Claro, era en este caso por el contexto de los eventos. Pero esto sí fue un problema final porque la área después perdió el impulso inicial. En cuanto a las entidades implicadas, el proceso ha sido criticado en términos de los beneficios generados para las entidades y las formas como estos se han equilibrado. La autoridad portuaria, por ejemplo, se refiere a un desequilibrio en términos de beneficios para el puerto, que ha perdido importantes accesos, importantes áreas, sin una compensación adecuada. Ellos dijeron, bueno, no tenemos toda la infraestructura industrial que teníamos antes, pero muchas de estas áreas todavía son nuestras. Y nosotros fuimos perdiendo esto como si la ciudad nos estaba expulsando de una área que era también nuestra. Y la compensación financiera no nos fue adecuada. No estoy diciendo yo, esto fue lo que escuché. Dos otros puntos importantes se han señalado. La dependencia financiera vinculada a la venta de los CEPACs, de estos certificados de potencial constructivo. Todos los CEPACs fueron licitados y adquiridos por una única entidad, la Caixa Económica Federal. El valor asignado por la Caixa, así como el nivel de riesgo que asumir como gestora y el escenario que prevía para la capitalización de estos CEPACs, era un escenario prácticamente imposible, que la economía siguiera siempre creciendo sin tener en cuenta ningún otro factor económico, como algo que podría acontecer negativamente. Esto está muy relacionado con el último punto, que fue las expectativas excesivamente optimistas relacionadas con el contexto económico del país. En el momento del acuerdo de APE, también demuestra una debilidad. No se tuvieron en cuenta escenarios que podrían afectar a la planificación realizada y que al final se confirmaron, creando problemas en la viabilidad financiera en el progreso del proyecto. Por lo tanto, algunas conclusiones muy sencillas. Con relación al proyecto, se realizaron sí diversas mejoras de infraestructura y servicios urbanos, incluyendo nuevas redes de agua, saneamiento, drenaje, energía, telecomunicaciones, la demolición de un viaducto que atravesaba la zona, la construcción de túneles,
un nuevo frente de agua urbano y importantes proyectos arquitectónicos como los museos. A pesar de ello, se ignoraron aspectos sociales, generando impactos principalmente para la población de bajos niveles de renta. En cuanto al proceso, el recurso a la APE resultó interesante como una posibilidad de gestión integrada de una serie de obras y servicios que eran efectivamente muy complejos. A pesar de ello, el acuerdo se reveló complejo, implicando a varios actores y presentando debilidades desde el punto de vista de viabilidad financiera. Dudas sobre la necesidad de un acuerdo de APE para el desarrollo del proyecto y sobre el plazo de ejecución del proyecto. Además, las expectativas demasiado positivas sobre el escenario económico comprometieron el acuerdo de APE. Entonces, el análisis del estudio de caso de Puerto de Río plantea puntos importantes que deben tenerse en cuenta en los acuerdos de APE para proyectos de regeneración urbana. El primer punto se refiere a la sostenibilidad financiera de un acuerdo de APE, que debe ser lo suficientemente sólido como para completar la asociación y el proyecto propuesto. La elección de partes interesadas sólidas y comprometidas también es esencial para evitar distintos tipos de conflictos. El liderazgo del sector público es clave, especialmente como representante de los intereses comunes. La participación de todas las partes interesadas afectadas por la intervención, incluida la población local, es esencial para garantizar que la asociación y el proyecto respondan a sus necesidades y expectativas, evitando conflictos e impactos negativos. En cuanto al proyecto a desarrollar, es importante definir claramente el perímetro y planificar la zona, incluso por fases si necesario. Definir el proyecto desde el principio evita conflictos durante su ejecución. Es importante tener en cuenta la dimensión de la zona, la cantidad de lo que se va a construir, las particularidades del territorio, los aspectos históricos y los aspectos sociales. Por lo fin, los acuerdos de colaboración público-privada o asociación público-privada en proyectos de regeneración urbana son complejos y incluyen aspectos urbanísticos, arquitectónicos, sociales, contractuales, de gestión y políticos. El conocimiento de las distintas áreas relacionadas con estas prácticas es necesario para aumentar los éxitos de esos proyectos. Todo esto que os presenté es un capítulo de la mía tesis de doctorado. La mia tesis habla sobre asociaciones público-privadas en proyectos de regeneración urbana en busca de un ambiente propicio, no sé si propicio es el término español, e identifica algunos factores críticos de suceso. Son seis capítulos, que también son 6 artículos al final. La revisión de literatura, la propuesta de una estructuración de factores de suceso para estas asociaciones, la análisis del contexto italiano en un caso que fue el Porto a Mare en Livorno, la análisis del contexto brasileño y del caso del Porto Maravilla, que ahora os presenté muy poco del análisis del Porto Maravilla específicamente, la análisis del contexto inglés y del caso de Ambleside en Bristol, y al final un análisis comparativa, sea a nivel de países, sea a nivel de estudios de caso, intentando sacar buenas prácticas, sacar direcciones de cómo se pueden hacer mejores prácticas y haber mejores resultados con este tipo de proyectos. Os dejo aquí también los artículos que publiqué sobre esto. Esto fue el primero, la Literature Review. Este fue el framework, la proposición de un framework de factores de suceso. Luego el caso de Livorno y el caso de Río de Janeiro.
Aquí está la bibliografía. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pido muchas disculpas por mi español. Es mucho que no hablo español. Y espero que no los tenga aburrido muchísimo.